Les quiero presentar ahora sí a los protagonistas de este segmento que cierra la presentación en la sala, a Oriana Ferrer, Martina Centeno y Alejandro Di Pasquale. Muchas gracias a ustedes. Oriana, Martina y Alejandro nos hablarán sobre una experiencia fascinante con un nivel de conciencia e involucramiento en el uso de materiales, diseño, apreciando incluso lo artesanal, lo hecho en casa, es decir, el origen. Eso me llama muchísimo la atención, en combinación, pues por supuesto, con el diseño audaz y original, con el sello de su firma, que es Obra Verde. Ya el nombre lo dice todo. Martina y Oriana son arquitectos egresados de la Universidad Simón Bolívar, ambas con una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Metropolitana de Caracas, y Alejandro es arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela. Forman parte del equipo Obra Verde, un estudio moderno que se esmera por analizar y proyectar soluciones pertinentes al negocio, obviamente, lugar, ambiente y personalidades de acuerdo con el tamaño del proyecto, lo que les ha hecho merecer no solo clientes felices, satisfechos, sino que entiendo también grandes amigos. Sin más, con ustedes, Martina. Gracias. Falta esto. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias a la Católica, gracias a este evento y en especial también gracias a la Academia de Diseño UCAP Pro Diseño, que también hemos estado involucrados en estos meses y estamos muy contentos pues, con la experiencia y lo que se viene. Hoy vamos a hablar un poco, ya gracias por la introducción, de cómo los materiales tienen la capacidad de contar historias, ser herramientas narrativas más allá de sus, digamos, sus propiedades físicas. Y cómo eso ayuda también a dar como identidad y pues como mucha más profundidad a los espacios que como diseñadores y arquitectos diseñamos y creamos. La presentación va a estar también como apoyada de unos textos de Peter Zumthor, no sé si algunos aquí lo deben conocer, es un arquitecto suizo, súper reconocido, ganador de premio Pritzker, y bueno, tiene un libro que nos llamó muchísimo la atención, se llama Atmósferas, y es por donde vamos a empezar también, porque bueno, más allá hay un poco de lo que él habla, es que más allá del hecho construido y de que la arquitectura se trate pues de espacio, forma, tectónica, también está esa cualidad intangible de un espacio, y digamos que es como esta que se refiere a las atmósferas y son estas construcciones pues, emocionales y sensoriales que uno tiene cuando entra a un espacio o incluso pues, él lo llama como las primeras impresiones. Cuando uno conoce a alguien o te encuentras en un espacio, no empiezas a detallar como a lo mejor todas las características o como los detalles, sino que al principio ya tienes un feeling, sientes como apego o sientes rechazo, y bueno, eso se trata como también la capacidad y la importancia de lo que genera una atmósfera, ¿no? Que está compuesta entonces de varios, digamos, según la experiencia, y es un poco lo que dice él según su experiencia profesional, está compuesta de un montón de factores que están interactuando entre ellos. Primero, él maneja como varias herramientas, como en esta construcción de espacios y atmósferas, y tenemos entre ellas la forma, el color, la luz, los detalles, los sonidos, las texturas, y entre ellos pues están los materiales, ¿no? También como en toda esta red que entonces se junta también con las experiencias, los recuerdos, la cultura, la historia, y entonces eso ya genera una interacción entre la persona, el espacio, el tiempo, y que es lo que termina como generando esa sensación. Vamos a abordar también esto como nuestra experiencia y cómo hemos tratado o abordado los proyectos a través de cómo los materiales pueden entonces convertirse como en parte de la historia y nos pueden ayudar a traducir cosas que queremos lograr en los proyectos. Vamos a partir de uno y cómo quisimos como destacar el proceso para un proyecto del secado y el sembrado de las hojas de tabaco, el secado, la cura, hasta que llega a ser un habano. ¿Cómo lo logramos traducir en un proyecto? Tenemos aquí el caso de Pinar del Río. Cuba es uno de los sitios donde están las plantaciones de tabaco y donde se lleva a cabo pues toda esta línea.
Y bueno, lo primero que nos llamó la atención fue entonces el cambio de color de las hojas en el tiempo, ¿no? Como primero eran verdes y pasaban por las casas de secado y curado, y ahí lograbas el tema marrón, que luego pues terminaban siendo los habanos. Y en base a eso pues arrancamos con esta idea y cómo traducirlo en un local que nos entregaron, que estaba en obra limpia, no tenía dentro de todo ninguna material más allá que el concreto. Y a través de la escogencia pues, de materiales encontramos en el mármol, y gracias a esto es un proyecto que también trabajamos con un equipo increíble, el Mundo en Especial aquí está, logramos como llevar al mármol a esta narrativa, ¿no? De cómo con diferentes tipos de mármol lográbamos contar esa historia. Y esto está presente de acabados de piso hasta estas mesas que hicimos con Edmundo y Móvel. También trabajamos con Sandy Sigrid Gelambi. Eso también nos permitió un proyecto súper complejo y con unos resultados muy interesantes. Y bueno, ahorita vamos a ver unas imágenes, pero también el tema de la casa, ¿no? Como esa atmósfera de la casa de secado y curado, que era una luz tenue, un ambiente acogedor, podíamos como transmitir esa misma sensación en lo que es el volumen central del proyecto, que es una sala de cata o una sala privada, y abajo el humidor, que es una de las piezas más importantes del proyecto. Este fue el resultado. Es un bar de habanos aquí en Caracas. Y bueno, aquí se puede ver como todos estos materiales pues están conversando, interactuando entre ellos, y la intención desde el principio fue eso, fue contar la historia del lugar, sobre todo de Pinar del Río y todo este proceso. Algo aquí que se ve digamos, en los textos, y lo que quisimos traer hoy acá, es que una de las cosas que Peter Sumter dice es que, claro, todo el proceso de crear atmósferas tiene su lado artesanal. Uno necesita herramientas, necesitas metodologías, necesitas intereses y necesitas instrumentos. Entonces, sí tiene como una dimensión física, ¿no? de materiales, de todo, y como para poder construir estas atmósferas. Aquí vamos a hablar de otro proyecto con una naturaleza totalmente distinta, que casualmente está aquí al frente. Esto es en La Yaguara. Y bueno, el cliente nos llegó con el brief de una tienda de repuestos para gandolas, ¿no? Entonces ahí nosotros empezamos como a ver cómo era el imaginario y lo que uno piensa siempre que es una tienda de este tipo. Entonces, claro, salieron como 3 cosas al aire, que siempre son oscuras, son muy desordenadas, se siente como un ambiente pesado. Y pues quisimos romper como ese imaginario que uno tiene y generar un espacio que pudiese como contrastar con eso. Entonces, a través de unos materiales y sabiendo como un poco esas 3 características, logramos en vez de la oscuridad tener claridad, y sobre todo que hubiese transparencia, que se sintiera como fluido el espacio, generar una estructura y un orden, que no todo se sintiera como tan desordenado, y una ligereza, ¿no? Que también uno como cliente o incluso la persona que trabaja ahí se sintiera como a gusto. Entonces ahí también es como uno ve un material que a lo mejor sacado de contexto, ¿no? Que se usa mucho para divisiones de techo, para aislar del sol y la lluvia, pudo ser transformado como en un divisor de espacios que tuviese fluidez, que se pudiese adaptar a distintas formas. A ver, otra de las cosas que nosotros creo que hemos hecho muy empíricamente y que nos ha llamado la atención desde el principio que arrancamos el estudio, es como lograr experimentar con materiales. Muchas veces nos gusta trabajar con materiales locales, que muchas veces son comunes. Cerámica, hemos utilizado cerámica 30x30, ladrillo, pero que si uno lo saca de ese uso, que a lo mejor es el más evidente, consigues un montón de posibilidades y de resultados que a veces hasta nosotros nos toman por sorpresa. Entonces eso también nos ha llevado a replantearnos un poco la linealidad que uno piensa que hay entre proyecto y obra, ¿no? Que uno diseña la oficina, hace un render y luego construye lo que proyectó, ¿no? Y te das cuenta que una vez en obra, que empiezas a experimentar, que encuentras resultados, pues esas 2 cosas se empiezan como a alimentar unas con otras, y es donde rompes esa linealidad. Esto también es como un proceso mucho de ensayo y error, que en el tiempo, y sobre todo porque tenemos la fortuna también de construir
muchos de los proyectos que diseñamos, pues también ha sido un equilibrio en que no puedes estar ensayando y probando todo el tiempo en obra porque obviamente hay requerimientos de presupuesto, tiempo, o sea, no es tan fácil, pero creo que se trata de encontrar ese equilibrio. Esto es un ejemplo, aquí esto es como para que entiendan, nosotros hicimos un proyecto que tenía un muro con texturas y en el camino y cuando llegamos a obra nos gustó el tema de la tablilla porque aportaba como esa capa de textura. Entonces si le aplicábamos de la parte de donde va el pego, encontramos la posibilidad de hacer un muro con distintas texturas en el proceso que fue bastante experimental y bueno, lo fuimos como, no experimental, pero fue como improvisado, o sea, no estábamos claros del resultado. Exacto, gracias. Fuimos como consiguiendo primero las distintas maneras. Colocamos la textura en la parte de abajo, luego decidimos irnos por una trama a lo mejor más pesada arriba y al final, y es eso, te vas como adaptando a lo que vas viendo, lo digieres un par de días, entiendes si te gusta o no y bueno, esto fue un proceso que al final no nos convencía el resultado, encontramos que en la pintura, en tener un tono oscuro negro, encontrábamos ese efecto que queríamos. Y bueno, resultó pues esta pared con texturas y parte de lo bonito aquí es que toda esta exploración nos llevó a entender eso, que el material es infinito, o sea, tú puedes tomar, y que lo dice Peter Sumter, puedes tomar una piedra, la cortas, la mueles, la perforas, le aplicas luz y va a tener como una característica distinta. Entonces eso te permite también como un campo de exploración muy, muy amplio. Y bueno, como no todo siempre funciona como uno siempre quisiera, claro que todo este proceso está muchas veces lleno de resultados que no nos gustan, resultados que no nos esperábamos. Aquí hay varios ejemplos de muestras que hemos hecho que no hemos utilizado pues, en proyectos porque no hemos logrado algo que nos convenza, pero también es como parte de ese proceso, ¿no? Que esto no lo quise traducir, esta frase, porque me pareció que en inglés pues era bastante expresiva, ¿no? Pero él dice que uno, bueno, él en específico siempre está teniendo ideas, ¿no? Imaginando cómo las cosas son y una vez que lo lleva a la obra o al sitio donde se va a aplicar es donde ves realmente lo que es y en su caso, bueno, es lo que dice, oh shit, ¿sabes? Como que ahí es donde te das cuenta que pudo no haber funcionado o sí, o el resultado fue increíble. Y bueno, es un proceso que creo que nos gusta creo que a todos, es algo que como una manera en que vemos muchísimo el proyecto y la obra y también enfocarnos no solo en el resultado, sino en ese proceso, ¿no? Muchas veces si no lo logramos, lo que hacemos es que para otra obra, pues seguimos investigando, seguimos haciendo pruebas, entonces esa exploración que se hizo para una obra luego termina aplicándose en otra y es como un proceso, una rueda que se va moviendo y creo que es lo que también nos hace como, sí, seguir creando, imaginando y pues trabajando todos los días en los proyectos. Y gracias a todos por su asistencia. Fascinante. Nos faltan todavía 8 minutos para culminar este espacio y entonces creo que esta audiencia ha tenido la gran suerte y la gran dicha de aprovechar ese tiempo. Si tienen algún interrogante para Martina o para Ale o para Oriana, pues de verdad aprovechenla porque es la única charla en la que tienen esa bendición. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Yo les quería preguntar cómo ha influido el proceso del posgrado del IESA que hicieron en su proceso de diseño. Y en el IESA también. Muy bien. Sí, ok. Bueno, en verdad, nosotros como que nos interesamos hacer un MBA después de que ya teníamos un par de años trabajando con la empresa, sobre todo porque desde el principio y desde que empezamos no nos concebimos como emprendedoras. De hecho, yo sé que es una palabra que está como muy de moda, pero que a nosotras nunca nos ha gustado, sino que siempre nos enfocamos en que queríamos tener una empresa. Y justamente para desarrollar esas características, más allá de ser arquitectos, quisimos como seguir nuestra formación en toda esa otra parte a la cual los arquitectos muchas veces le huimos o que no nos parece tan cómoda, pero que es totalmente importante para hacer una vida de la arquitectura, que es la parte de la administración y de entender
cómo ganar dinero y cómo administrar tu dinero y tus recursos como una empresa, más que como un estudio, o además de como un estudio. ¿Alguna otra intervención? Hola, ¿qué tal? Un gusto, Valeria por acá. Una pregunta, hace días conversando, también en otro conversatorio, se hablaba que en las empresas de arquitectura e ingeniería una de las mayores problemáticas es el tiempo y el presupuesto, que muchas veces se sobrepasa tanto el tiempo como el presupuesto. ¿Cuál es su herramienta para combatir ese problema o, sí, pues, relaciona eso? Ok. Y que bueno, un poco de alquimia, no, mentira. Yo creo que lo más importante en ese sentido es como que tratar de aclarar mucho desde el principio con tu cliente cuál es el tiempo realista que tienes. Siempre te va a decir que es un mes, tú le dices, mira, no, pero establecer como un tiempo realista y en verdad cuál es su presupuesto y tú diseñar en función a eso. O sea, de nada sirve diseñar algo totalmente fuera de escala a lo que tu cliente realmente puede construir o tiene el tiempo de hacer. Entonces, en la medida en la que tu diseño sea lo suficientemente práctico, lo suficientemente acotado a lo que realmente se puede hacer, pues tienes un poco más de esperanza de hacer las cosas a tiempo y dentro del presupuesto. Muy bien. Muchísimas gracias, Oriana, Martina, Alex.